Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comentamos hoy con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Jorge, y hola, Alejandro Fariza, que es nuestro nuevo fichaje aquí en Radio Sefarad. Ustedes muy pronto se habituarán mucho a su voz. Encantado, y bueno, vamos ya con los titulares de hoy. El director de una ONG humanitaria en Gaza desviaba fondos para la construcción de túneles de ataque. Es aclarado ya el incidente del dron ruso abatido en la frontera sirio-israelí. Y ya son 4.778 los sefardíes a los que se ha concedido nacionalidad española, de ellos 256 según la nueva ley. También se organiza para mediados de septiembre una nueva flotilla a Gaza. Bien, tras estos titulares, volveremos después con la agenda cultural comentada por Jorge. Vamos con la primera de las noticias de titulares. El ingeniero palestino Mohamed El Halabi, de 38 años, director de la ONG cristiana internacional World Vision en Gaza desde 2010, fue detenido el pasado 15 de junio en la frontera de Erez cuando regresaba a Gaza desde Israel. 7 semanas después, durante las que ha sido interrogado por el Servicio Secreto Interior, El Halabi ha sido formalmente acusado de desviar más de 43 millones de dólares de los fondos de su ONG para financiar el brazo armado de Hamás, movimiento islamista que acusó a Israel de impedir que la cooperación internacional llegue al pueblo palestino. El gobierno de Australia, que canaliza a través de World Vision parte de su ayuda a los territorios palestinos, unos 4 millones de euros en los 3 últimos años, ha suspendido la financiación a la organización humanitaria mientras se aclara el caso. Según Israel, El Halabi fue captado en 2004 por el brazo armado de Hamás con el propósito de que se infiltrara en una ONG internacional para cumplir misiones asignadas por su líder, Mohammed Deif. Desde 2010 era el director de la organización en Gaza. Desde entonces desvió un 60% de los fondos a la excavación de túneles de ataque terrorista cuyas bocas de entrada están disimuladas por invernaderos. Sí, esto es la confirmación de una acusación que estaba flotando en el aire desde hacía mucho tiempo por parte de los israelíes, que sospechaban que había desvíos de los dineros procedentes de ONGs internacionales para uso terrorista. Incluso creo recordar que antes de mis vacaciones el último editorial que escribí se refería a este tema de las ONGs internacionales. Estamos hablando de una ONG muy importante porque ya hemos visto que la ayuda de Australia se canalizaba en gran medida a través de ella, y cómo a través de esta confesión se ha llegado a dar detalles de cómo se han desviado hasta el 60% de los fondos que provenían de grupos humanitarios de una organización cristiana internacional que se pensaban que esto iba a ayudar al desarrollo para eliminar la pobreza y las carencias de la población gazatí, y que en realidad han sido desviados organizativamente, o sea, no a veces o de vez en cuando, sino de forma estructurada al movimiento terrorista Hamás. E incluso va más allá la noticia y afirma que, según los servicios de inteligencia israelí, desde 2004 esta persona fue infiltrada en la ONG, con el propósito de justamente llegar a un puesto de responsabilidad que tuviera acción sobre los presupuestos. Esto no cambia nada, pero también refuerza la tesis de la mentira instalada en la dirigencia palestina de Gaza, cuando tras ser descubierta esta estafa, dicen que acusan a Israel de impedir que la cooperación internacional llegue al pueblo palestino. Claro que cuando la cooperación internacional, en vez de llegar al pueblo, llega al brazo armado terrorista de una organización como Hamás, pues Israel tiene todo el derecho, lo ampara todo el derecho y las leyes internacionales para actuar y detener estas acciones. Bien, pues tras este comentario de Jorge, vamos con el tema del dron, que Rusia ha reconocido que este dron, contra el que Israel disparó 3 cohetes hace varias semanas ya, entró en el espacio aéreo de la meseta del Golán por un error humano de sus operadores. El incidente, ocurrido el pasado 18 de julio, ha sido el más grave desde que en septiembre de 2015 Rusia desplegó fuerzas militares en Siria para apoyar al régimen de Bashar al-Assad.
una circunstancia que llevó a ambos países a reuniones periódicas para evitar este tipo de confusiones. El aparato llegó a adentrarse hasta 4 kilómetros, aunque no pudo ser abatido, a pesar del lanzamiento de misiles contra él. Bueno, lo que quedaba por llegar era simplemente esta confirmación, porque el ejército israelí suponía que un dron de esas calidades, que supo esquivar a 3 misiles, pues tenía que ser algo de fabricación especial, que solo podía pertenecer o al ejército ruso o al ejército americano, que no opera en Siria y no opera en la zona limítrofe con Israel. Así que bueno, lo que sí han hecho público este comunicado los rusos, y bueno, un incidente que se salda de forma, vamos a decirlo así, pacífica, no como aquel otro incidente que hace varios meses sucedió cuando un caza soviético, iba a decir soviético, no, caza ruso, sobrevoló, se internó también 2 o 3 kilómetros en el espacio aéreo de Turquía, y en ese caso fue abatido por las baterías antiaéreas de Turquía, y la situación fue mucho más comprometida. En este caso, los israelíes necesitaban esta confirmación, y la han obtenido, y bueno, se ha hecho pública, lo que va a beneficiar en el plano, digamos, del reconocimiento a los dos países, tanto a Rusia como a Israel. Bien, pues aclarado este asunto, seguimos con las noticias. Un total de 4.778 sefardíes descendientes de judíos que fueron expulsados de España en 1492 han obtenido la nacionalidad española desde el pasado 1 de octubre de 2015. 256 de ellos por medio de la nueva ley que entró en vigor ese mismo día, y el resto por carta de naturaleza. El pasado viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión por esta vía a 220 sefardíes que antes del 1 de octubre de 2015 habían acreditado debidamente su condición de sefardíes de origen español ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero que no entraron en el grupo de los 4.302 sefardíes a los que ya se concedió la nacionalidad por carta de naturaleza el pasado 2 de octubre de 2015, justo un día después de entrar en funcionamiento la norma. Hasta el momento, la Dirección General de Registros y del Notariado ha recibido 2.424 solicitudes de sefardíes y ha concedido la nacionalidad española por la nueva ley a 256 personas. A ellas hay que sumar las 4.522 que se han concedido por carta de naturaleza. El resto de solicitudes se encuentran en tramitación. Bueno, esto es una buena noticia. ¿Y por qué ahora damos esta estadística, o por qué la prensa española da esta estadística cuando no se cumple, por ejemplo, un año del 1 de octubre o ya pasó un año de la votación en el Congreso? Simplemente porque este último viernes este Consejo de Ministros pues agregó a esta suma que ya había de 4.312 sefardíes 220 casos nuevos, con lo cual se completaron 4.522, que son los que han recibido la nacionalidad por carta de naturaleza, que era el trámite o la ley anterior a la que actualmente está en vigencia y que facilita, por ejemplo, la adquisición de la nacionalidad porque no exige renunciar a otras nacionalidades para adoptar la española. Hay casos como el de Argentina que tienen acuerdos de doble nacionalidad con España, pero ese no es el caso, por ejemplo, de Israel, donde viven la mayoría de los sefardíes, con lo cual los sefardíes no podían tramitar por carta de naturaleza sin renunciar a la nacionalidad israelí. Bueno, de todas maneras, estos números hay que tomarlos un poquito con pinza. Todavía fluctuarán, ¿no? Quizá fluctuarán porque incluso cuando se habló de los 4.312 sefardíes, luego se comunicó que había varios casos de expedientes repetidos de la misma persona, expedientes de personas que durante esa larguísima tramitación, en algunos casos de 10 años, ya habían fallecido, con lo cual pues hay que hacer alguna se les ha concedido la nacionalidad, pero no pueden optar a ella en realidad. Y supongo, porque esto es un dato que todavía no lo puedo confirmar, que los 256 a los que ya se les ha dado la ciudadanía por la nueva ley, pues es a ellos se les ha aprobado el trámite, pero no en todos los casos, y creo que la mayoría de los casos todavía
no han sido o notificados o no han jurado. Y por supuesto, desde la jura, incluso hasta que se puede tramitar la nacionalidad efectiva y obtener un DNI y un pasaporte español, lleva otro tiempo, con lo cual lo que sí puedo asegurarles es que en las últimas 2 elecciones, estas 2 últimas tan seguiditas que tuvimos, no hubo ningún sefardí que haya podido votar en ellas, porque todavía no tenían el DNI como para presentarse en el consulado y votar. Así que esperemos que el 1 de octubre, que ya faltan pocos meses, pues podamos dar unas estadísticas más precisas, más redondas, y con gente que ya pueda mostrarnos no solamente un papel que ha recibido por correo o un email, sino el propio pasaporte con su foto. Español, y directamente vendremos más adelante con esa información más concreta y más precisa. Así es. Muy bien, pues seguimos y terminamos con esta última noticia, en la que 2 barcos con activistas solidarios con Gaza zarparán en septiembre desde el puerto de Barcelona con destino a la Franja Palestina. La mayoría de los activistas que irán a bordo de los navíos Samal, Esperanza y Zaituna, Oliva, pertenecen a organizaciones civiles y estarán encabezados por mujeres, entre ellas la Premio Nobel de la Paz, Mayred Maguire. Pues una nueva iniciativa de Flotilla Gaza. Yo ya he perdido la cuenta si esta es la tercera, la cuarta o la quinta, porque también es cierto que las últimas 2 o 3 no han llegado a ningún sitio. Y se han quedado por el camino en Grecia, en el sitio que sea, entre otras cosas porque el bloqueo marítimo impuesto a Gaza es un bloqueo que se ajusta al derecho internacional, y así lo atestiguan incluso organizaciones internacionales, con lo cual si se quiere hacer llegar determinados productos a la Franja de Gaza, productos que por supuesto no incluyen ni los materiales de construcción que puedan ser utilizados para túneles, ni armas, ni elementos que puedan ser utilizados para la fabricación de armas y misiles. Cualquiera de los otros elementos se pueden desembarcar en un puerto israelí, en el puerto de Ashdod, y de allí subirse en camiones y entrar. Las organizaciones humanitarias que traigan esos elementos lo pueden hacer sin montar aparatos publicitarios como estos, y hacerlos entrar por vía terrestre. A través de carretera, ¿no? A través de carretera. Otros medios de transporte, ¿no? Que no sean marítimos. Y los pasos fronterizos sometidos a la revisión de las aduanas para evitar estos excesos en la voluntad humanitaria que a veces utilizan, como decíamos en la primera de las noticias, a las organizaciones no gubernamentales, a las ONGs y a la gente de buenas intenciones que se ven convencidos por la parafernalia de los medios cuando muestran el desastre humanitario de Gaza, que también les convendría mirar en las páginas web, en internet, y ver que no es tan así como proclaman. No faltan los productos de primera necesidad, no faltan los alimentos, no faltan las medicinas, y tampoco hay una pobreza tan excesiva como proclaman. Lo que sí hay muchas casas destruidas que están esperando su reconstrucción, porque los elementos de construcción que llegan son desviados para la construcción de túneles de ataque terrorista. Esa es la desgraciada realidad. Y bueno, pues creemos que esta iniciativa de la flotilla a Gaza, pues ya en sí denota una derrota de este tipo de empresas, porque ya se está hablando de solamente 2 barcos con mujeres que zarpan de Barcelona en una fecha incierta, y bueno, no creo que vaya a pasar a más. Recordemos que hace bien poco Israel y Turquía firmaron un acuerdo por el cual llegaron a un sistema de compensaciones por el ataque de Israel a la primera de las flotillas a Gaza, de la policía israelí, que intervino y produjo muertos entre los que venían en la flotilla, no entre todos los barcos, sino en el barco donde estaban los activistas de una organización
supuestamente pacifista turca, pero que en realidad es un grupo terrorista que atacó a los policías, si bien no evidentemente con las armas, y por eso han sido, digamos, sancionados los israelíes a pagar compensaciones a las víctimas, han pedido disculpas por ello, y incluso esto se ha rectificado totalmente con el gobierno de Turquía, por lo cual creo que la vía de las flotillas es un método propagandístico ya agotado. Bien, pues veremos qué sucede con estos dos navíos, Samal y Zaytuna. En los próximos días seguiremos informando sobre ellos. Vamos ahora con una pequeña pausa y regresamos con las noticias culturales. Bueno, Alejandro, hoy te toca inaugurar esta sección de cultura que luego en días normales lleva Raquel, pero que coincide que tú empiezas y Raquel está de vacaciones. Hoy comenzamos, así que te toca hacer de todo. Vamos a hablar. Bien, pues vamos con el tema de las noticias culturales y comenzamos hoy con las delegaciones olímpicas, Juegos Olímpicos. Las delegaciones olímpicas de Israel y Líbano se enfrascaron en una acalorada discusión por el acceso a un autobús para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se están disputando en estos momentos. Ambas partes admitieron el sábado que el jefe de la delegación libanesa impidió el acceso al autobús de los deportistas israelíes, aunque había explicaciones contradictorias sobre sus motivos. Israel lo planteó como un acto hostil cuando el jefe de la delegación libanesa bloqueó la entrada al bus y no dejó subir a los deportistas, que al final se fueron transportados por otro medio. Bien, el jefe de la delegación libanesa, cuyo comportamiento contradice la Carta Olímpica, dijo que tenía derecho a evitar que los atletas de otro país subieran a un autobús reservado para ellos. Bueno, esto no se lo cree ni la madre del delegado libanés, evidentemente, porque tú eres el delegado de un país como Líbano, que no es precisamente una potencia deportiva, no eres ni la Unión Soviética o Rusia o Alemania o Estados Unidos, y de pronto te dicen, no. Aquí no puedes subir. Aquí no puede subir nadie. Y él dice que no, que porque como si hubieran venido los de Turquía, tampoco los hubieran dejado subir. Pero evidentemente esto ha sido un incidente que solo puede manchar a lo que es la delegación, la parte política del deporte, que es justamente lo que se trata de superar cuando hay unos Juegos Olímpicos. Claro, al final se trata un poco de tener una visión global, ¿no?, del deporte, ¿no?, de limitarlo al deporte. Claro, es que vamos a ver, es que si se habla de que el deporte es incluso un medio, antiguamente era un medio incluso para superar algunas diferencias que podía llevar a enfrentamientos bélicos, y bueno, se ponía a un representante de cada bando a que se den, por ejemplo, una forma de hermanar, ¿no?, de hermanar países, de hermanar culturas, y competir y hacerlo de forma sana, y esto está en el espíritu olímpico, en el espíritu de la Carta Olímpica, y más allá de todas las malas noticias que tenemos de corrupción por cuestiones económicas del espíritu olímpico, lo que nos faltaba es que ahora dijeran quién puede subir a un autobús y quién no. Y aparte lo hizo de una manera muy violenta, porque este señor salió a la puerta del autobús y se puso en la puerta y dijo, aquí no sirven. Sí, que fue una forma un tanto, digamos ya, además de fuera de lugar, mal educada, ¿no? Mal educada. Bueno, pues seguimos con otros temas fuera de Juegos Olímpicos. Hablamos de la compañía teatral Vaivén, que ensaya en la localidad vasca de Larracho la obra Último tren a Treblinka, basada en la experiencia vivida por 200 niños judíos en el gueto de Varsovia. El montaje, que ha sido dirigido por Mireia Gabilondo, se estrenará en octubre en el Festival de Donosti 2016 e incluye la ubicación del público en literas. La obra destaca la humanidad del doctor y pedagogo Janusz Korczak y de su inseparable colaboradora Stefania Wilczynska, el miedo de los chavales y la sombra brutal de los nazis. La trama se desarrolla el 5 de agosto de 1942, justo antes de partir hacia el campo de exterminio de Treblinka. Sí, aunque esta obra se va a estrenar en octubre, hubo una presentación para la prensa coincidiendo justamente con el 5 de agosto, con la fecha en que son deportados estos niños.
Y bueno, a falta de saber exactamente, nosotros no hemos estado, en qué consiste la obra. El tema sí que es muy conocido. Janusz Korczak, que era el jefe del orfanato del gueto de Varsovia, donde no era un orfanato cualquiera, porque ahí se iban recogiendo los niños que aparecían desnutridos y sin familias en las calles del gueto, porque posiblemente sus padres habrían muerto o habrían sido deportados. Él los recogía, pero llegó un momento en que también ese orfanato fue enviado a la muerte, y allí partió junto con los niños su maestro Janusz Korczak. Y parece que digamos que uno de los puntos fuertes de este montaje es justamente cómo se presenta. Esto se presenta como en el montaje, ¿no? Digamos, la escenificación. La escenificación es que no son sillas del público. Sí, no son butacas al uso, sino que estamos en literas. Literas al costado, como si estaríamos dentro del propio barracón. Para vivir un poco más aún, ¿no? Esa sensación de... Y la gente se sienta en las literas, y en las mesas pocas mesas que hay ahí, con unas sillas, pues se sientan y participan y son parte del montaje, mientras los actores están muy cerca de ellos, caminando entre ellos. Es sin duda una forma curiosa, ¿no?, de presentar este conocido ya tema, pero desde una vuelta de hoja y una forma de integrar al público dentro de la obra. Bien, pues seguimos con las noticias culturales. La gran estrella del Festival de Locarno ha sido Harvey Keitel, que recibió el Leopardo de Oro al conjunto de su carrera. Interrogado sobre si había alguna película por la que tuviera especial querencia y que el público haya ignorado, se refirió a The Grey Zone, que protagonizó junto a Mira Sorvino y Steve Buscemi, y que narra una revuelta de prisioneros en Auschwitz. Según relata, le propusieron el papel de uno de los capos que sacan los cuerpos de las cámaras de gas y los llevan al crematorio. Pero como judío le pareció mucho más interesante explorar y encarar el rol de oficial de las SS. Bueno, realmente eso fue un papel muy destacado. Nosotros también recomendamos esta película de The Grey Zone, La Zona Gris en español, así ha sido presentada, y creemos que realmente Harvey Keitel es uno de estos personajes que realmente se merece. Sí, yo creo que merece un premio como este, ¿no? Un gran actor. Sí, ¿no? Pues un gran actor que muchas veces aparece ahí al fondo como secundario. Sí, como un actor secundario, ¿no? Pero que siempre tiene un peso específico. Yo lo recuerdo en Pulp Fiction como Lobo, el resolvedor de problemas. Sí, Reservoir Dogs, ¿no? Estamos hablando también. No, el Lobo, el señor Lobo. El señor Lobo que viene a resolver todos los asuntos. A resolver y a limpiar sí, los escenarios. Exacto. Él sí que debutó con Tarantino en Reservoir Dogs. Sí. Y es una figura fetiche también en las películas de Tarantino, pero justamente él ha querido destacar justamente una película que no pertenece a ese registro, sino a un registro que para él en particular, siendo descendiente de judíos escapados del Holocausto, pues le acercaba mucho, le daba un significado. A esa historia, y encima viéndolo desde el otro papel, no más, pues al final diferente, ¿no? Y más agresivo. Bueno, y con esta noticia, Alejandro, pues te damos la bienvenida a tu voz, a las noticias de Radio Sefarad, y a ustedes les esperamos mañana, como siempre, ya saben, de lunes a jueves, de lunes a viernes, con noticias comentadas aquí en Radio Sefarad.